semana y yo no he hecho el deber. Gordo, ¿dónde está el deber? ¿Dónde está el deber? Ayúdenme. ¿Dónde está? ¿Qué es eso, Mirtini Quintini? ¿Dónde está? Aprende. Yo no vine a esa clase, gordo. No aprende y emprende. Está pues aquí, vea, mijo. ¿Dónde está? No sé, tampoco le encuentro ya. Acá, aprende y No aprende. está, sí está. Pues. Es que no me pone aquí en la polla, mire, es que hasta para copiar no sirvo yo. Hoy tenemos un invitado de lujo que nos va a enseñar, qué gusto que nos acompaña acá, que nos va a enseñar el tema de los podcasts, porque hay muchas, es una nueva herramienta que es interesantísima, que hoy todos los comunicadores, inclusive toda la gente, puede optar por hacer podcast. Cuéntanos un poquito, Mr. Fernand, que nos acompaña el día de hoy, que viene desde México para enseñarnos a hacer podcast, que seguramente usted ahí en casita está diciendo, yo tengo muchas cosas interesantes que contar. Esteban está diciendo, yo tengo muchas historias del colegio que comentarles. ¿Cómo podemos hacer un podcast? ¿Cuáles son los primeros pasos que tenemos que hacer, Mr. Fred? Muchas gracias. Primero que nada, agradecerles. Esta es una ocasión muy especial para mí, el estar por nueva cuenta aquí en este país tan maravilloso. Y traemos un objetivo muy importante. Bien lo dices tú y lo retratas perfectamente. Todo el mundo tenemos cosas maravillosas que decir, ¿no? Pero ahora con esta democratización de los medios digitales, el problema es cómo lo decimos y bajo qué perspectiva, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Claro. Sí. Y bueno, yo creo que a todo mundo cuando hablamos de un podcast, lo primero que se nos viene a la cabeza es una entrevista con dos personas. Este es un formato solamente del podcast, pero el podcast como tal viene del lenguaje radiofónico, es decir, es como tener una pequeña estación de radio en nuestro bolsillo que podemos escuchar en el momento que queramos. Y esto es lo maravilloso porque esta herramienta sirve no solamente para comunicar, para enseñar, para informar, para educar y por supuesto para cambiar percepciones, conectar, ¿no? también. Para conectar. La voz es el vehículo más importante y maravilloso para poder tener esta conexión íntima con las personas, ¿no? Cómo hablamos, cómo nos acercamos, qué tipo de tono decimos cuando se me fue el deber, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Se me fue el avión. Sí, definitivamente yo amo los podcasts. Yo creo que es esta nueva herramienta, como tú dices, para poder aprender, para poder divertirnos, para pasarla bien, para escuchar experiencias y esto es maravilloso. Seguro mucha gente está diciendo, yo quisiera hacerlo, pero es muy costoso porque es un micrófono y necesito tal vez una consola, algo mucho más profesional y no puedo hacerlo en este momento. ¿Existe la posibilidad de hacerlo un poco más sencillo? Completamente, y ese es uno de los mitos que a mí me gusta romper, ¿no? Si yo les contara que mi primera temporada que yo vendí en una buena cantidad la hice con un teléfono celular, ¿me creerían? Wow. ¿Por qué? Porque no se necesita del micrófono de última generación ni del equipo más costoso. Se necesita de un propósito en el que vamos a partir para decir las cosas de la mejor manera. Y lo demás ya lo tenemos en el teléfono móvil, ¿no? Ya ahí hay un micrófono que te sirve muy bien. Aprender a entender las cuestiones acústicas para que no tengamos la necesidad de tener ruidos extraños. No es lo mismo grabar en el baño que en el ropero, ¿no? Claro. Porque el baño tiene una resonancia Exacto. diferente. Pero no es necesario. Primero, lo importante es el contenido, que tengamos algo que realmente valga la pena y lo mejor de todo, que lo hagamos con responsabilidad y con un buen propósito. Me encanta eso. De ahí todo viene automáticamente. Es bien importante esto porque ahora que estoy dirigiendo este contenido específico para mujeres, que es uno de los nichos más importantes, no saben la cantidad de personas que me he encontrado que no nada más mujeres, sino que hombres también están haciendo contenido para mujeres, están viendo una gran posibilidad para poder conectar y de verdad para hacer un cambio en la realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Porque eso también a un futuro muy próximo pues vamos a tener repercusiones si hacemos las cosas bien. Yo quisiera regresar un poquito a la parte del contenido. Una vez que tú encuentras ya tu idea, dices, creo que esto va a ser un gran aporte, creo que tengo una gran idea, quiero aportar con esto a mis oyentes, a la gente que va a estar ahí. ¿Existe una receta quizá o una organización, una forma de diagramar este podcast primero para darle una forma, una coherencia, digamos, para no estar divagando, avanzando y retrocediendo, darle una estructura lógica a este podcast para que lo pueda recomendar a la gente, que quizá empiecen a armar un esqueleto para ver cómo lo van a ir armando, para que les dé estos consejos quizá brevemente, esto como uno. Y segundo, ¿cómo podrías ir entrenándote quizá para tener esa facilidad que podemos escuchar en cuanto a cómo tú manejas la voz? Que sea tan
amigable, que sea tan, no sé, amistosa, que nos sature y que llegue y que sea tan fácil de escuchar. Que sea digerible de Exactamente. escuchar. Qué buenas preguntas, porque la primera que quiero abordar es algo fundamental, ¿no? Muchas veces pensamos que el contenido sale solamente de aquí, pero sí hay que estructurarlo y planearlo para que no tengamos la necesidad de hacer un podcast porque ya me aventé al ruedo y ahora ya no sé qué hacer, sino que disfrutemos ese proceso porque es maravilloso. Primero, saber qué es lo que voy a decir. Segundo, ¿cuánto tiempo estoy dispuesto a abordar en un episodio para que no tenga la necesidad de llenar 1 hora, 40 minutos, como estamos acostumbrados a ver las entrevistas, si no tengo la buena práctica de una entrevista, ¿no? Tercero, obviamente, poner objetivos. ¿Qué quiero conseguir con el podcast? Y el propósito es fundamental. Aquí lo más fácil es organizarse. ¿Cuántos episodios estoy dispuesto a hacer? ¿Cuánta información tengo? Y lo mejor de todo, que la información esté sustentada para empezar a generar esta credibilidad en la audiencia y volvernos líderes de opinión en el tema en el que yo domino, pero que sea un tema que realmente conoces. Y la segunda pregunta, que es fundamental, creo que la voz bien trabajada, no hay voces malas. Las voces mal educadas las podemos encontrar en cualquier lugar, ¿no? Pero cuando tenemos una oportunidad de entender lo que estoy diciendo, escucharme para poder decir algo coherente, tenemos el 80% ganado. Por eso hablo de la información, porque la información nos evita estar improvisando. Si tenemos la información, no vamos a tener ningún problema. Ahora, la voz es una herramienta tan maravillosa que se puede moldear desde nuestro interior. Hay muchos eventos aquí en Ecuador que se están haciendo de colegas internacionales que venimos a Ecuador a ayudarles a las personas a generar una buena educación vocal, desde la locución comercial, el doblaje, el canto, la respiración, la técnica y todo eso. Como también existen algunos cursos en línea, pero yo lo que recomiendo es que se eduquen y que se preparen con gente que realmente tenga esas credenciales importantes, porque la competencia en Internet es mucha, podemos encontrar información muy económica, pero nos van a ya deformar. desde esos chats que hacen que hablen, sí. Ya desde ahí empieza ya veo que están usando, pero bueno, todo depende de una idea creativa. Mr. Fernand, qué gusto que nos acompañes de este tema de los podcasts, es chéverísimo, todo necesita una estructura. Y yo creo que también hay que poner pues mucho de parte. Yo, como hemos participado en algunos podcasts de chicos que están empezando, que siempre hay que darles una ayuda. Pero ahora vamos a lo más importante. Bueno, una de las cosas más importantes, todo es importante, pero lo más importante es cómo monetizar a través de los podcasts, porque mucha gente dice, sí, yo me quiero aventar todo, pero una vez, claro, se compra los equipos todo y de repente dice, ¿y ahora cómo gano plata? ¿Y ahora cómo es que se gana plata en el mundo de los podcasts, en el mundo del Internet? Cuéntanos un poquito para que la gente tenga una idea de cómo es que se gana billete, billullo en este mundo. La cerecita del pastel, ¿eh? ¿Es? Y quizá esto que voy a decir no les va a gustar a muchos. El podcast no se monetiza. Bueno, sí se monetiza porque la plataforma te da un pellizquito de lo que ellos ganan, que es insignificante, por cada reproducción total. Ojo, ¿eh? La reproducción para ser diferente. Exactamente. ¿Qué tacaños? O sea, claro, no hay que confundirse con otro mito que es que me encanta destrozar. El podcast más recomendado es el más exitoso, o el podcast más escuchado es el más exitoso. Esto es una mentira. La gente que realmente tiene una capacidad comercial le paga las plataformas para que ellos puedan recomendar esos podcasts. Ahora, no hay otra forma de vivir de un podcast que generando un plan de comercialización. Claro. Ya. No vamos a vivir de reproducciones. Eso creo que no le va a gustar a nadie, pero es una Nadie realidad. vive de los likes. Claro, no. Siempre es importante entender cómo yo puedo comercializar un producto. Obviamente aquí viene todo en conjunto. ¿Qué tipo de audiencia tengo? ¿En dónde está mi plataforma más adecuada para mi podcast? En la temática, hasta el horario en que voy a difundirlo, no en el que lo voy a subir, porque no es una estación de radio en que tenga un horario específico. ¿A qué hora voy a llevar el tráfico a mi podcast? Y por supuesto, ¿qué tipo yo también de
negociación puedo tener con las plataformas para que me beneficie también, que no es nada más subirlo, sino hay unas plataformas que te pueden conectar tu podcast con clientes que tengan ese mismo perfil que la información que estés dando y así puedas empezar a comercializar. Pero Esa por es la supuesto, antes de, tiene que manejarse un buen contenido, tiene que ser algo sostenible, no es cuestión de una vez subo y después ya no hago y después vuelvo y subo cualquier cosa y no, tienes que llegar a un público que se enganche contigo, que le guste el tema y como tú dices, yo creo que lo más importante es estar preparado para poder hacer las cosas bien. Y si hablamos de preparación, también aquí tú nos puedes ayudar, porque seguramente va a haber algo por ahí al que podemos asistir y si estamos pensando en crear nuestro podcast, en hacerlo bien, creo que es súper importante. Así que por favor, cuéntanos dónde van a estar. Hacerlo bien es lo mejor de todo y obviamente nosotros competimos con la calidad, no con la presencia ni con tampoco los likes, porque nuestro trabajo va más enfocado a la calidad. Va a haber un evento interesantísimo el día de mañana. Vamos a hacer un taller aquí en Cumbayá de podcast de mujeres para mujeres. En esta ocasión solamente lo estoy cerrando para mujeres porque realmente es somos un nicho las de que mercado. más escuchamos podcast también. Claro, sí. Pero es un nicho de mercado que es bien interesante porque hay mucha tela de dónde cortar. Y lo mejor de todo es que en este taller yo les voy a enseñar absolutamente todo. Desde la parte de cómo empezar a planearlo, a conceptualizarlo, porque un podcast es un concepto, no es un programa, es un concepto en donde yo voy a ofrecer un estilo de vida a mi audiencia, ¿no? Cómo evolucionarlo también, tienen que ir evolucionando. Sí, las redes sociales te obligan a evolucionar muy rápido. De hecho, hay un segmento en donde hablo el ciclo de vida de un podcast, que no nada más es una temporada, o sea, tiene un ciclo de vida en donde nos tenemos que renovar. Ahora, lo más interesante y lo mejor de este taller es que yo hago un podcast en vivo. Yo llevo todos los elementos, estoy grabando, estoy hablando y lo mejor de todo es que las personas que asisten a este taller tienen la oportunidad de ver el equipo, de probar el equipo, de hablar con el micrófono, mientras yo estoy haciendo este taller que es un podcast para que sepan cómo se puede llevar una calidad con grabación, con voces profesionales, con una buena postproducción para poder abordar este taller. Quedan bien poquitos lugares, son muy pocos los que quedan ya. Hemos tenido muy buena respuesta y lo mejor de todo es que el perfil de las personas que han ido es ahora sí que mandos gerenciales para arriba, que son mujeres emprendedoras, visionarias y que de verdad tienen mucho que compartir. Me encanta, pero no sé si aparecieron números de contacto o redes sociales donde se pueda... Sí, ahí están, los números de contacto están en este preciso momento en pantalla, también está la red social. No pierda esta oportunidad, de verdad yo creo que es increíble. Muchas veces pensamos y le damos vuelta y decimos, y ahora yo quiero hacer algo, quiero moverme en algo, quiero hacer algo nuevo. Esta puede ser una súper buena opción para que usted empiece a crear su podcast teniendo un buen contenido, pero sobre todo, y como siempre lo decimos, el conocimiento es poder, así que prepárese para que usted pueda hacerlo de la mejor manera. Y aquí tiene un experto que le va a dar todas las técnicas y clases para... Y el profe, o sea, claro, el profe, claro. Ya mismo mañana hay que decirle feliz día al profe de los podcasts. Y lo más importante que yo creo que como Ecuador tenemos muchas virtudes, pero también cometemos un error que creo que también es bueno que nos enseñen, que es ser originales. Porque a veces vemos que a un podcast le fue bien y hagamos lo mismo que hace él y replicamos lo mismo que estamos viendo. Y claro, a veces es porque nos falta un poquito más de entender o de explorar cosas nuevas. Entonces, y de explorarnos. Entonces, este curso me parece chévere porque, digamos, a ver, ya el mercado tiene esto, el mercado necesita otra cosa, otro podcast, esto. Hay un sinfín de cosas y temas para hablar que no podemos caer como en lo típico de estar haciendo lo que hace el otro, lo demás. ¿No? Y esto es importantísimo, por eso hablo de la conceptualización del podcast. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo tengo un podcast que se llama No te emprendejes, que habla acerca del emprendimiento, pero del locutor comercial en específico. Y desde el nombre, o sea, hay muchos niveles de comunicación de un podcast de que impacta. Desde el nombre, el logotipo, obviamente el cómo suena. El tono, todo. Claro, ¿no? lo que te engancha. Pero lo importante es generar el concepto. Lo que tú dices es maravilloso. ¿Cómo ser original? Ya no se trata de ser originales, se trata de que tú como persona que tienes una marca personal, que eres un ente con características específicas, aprendamos a conceptualizarlo para que ese grupo de personas
puedan entenderlo y decir que se identifican contigo. Yo tengo ya mi podcast de chistes malos. Claro, podría ser. Seguro mucha gente escuchará esos chistes tan agrios. Es cuestión de encontrarlo. Mr. Fernan, muchísimas gracias por todo esto. Mucha Ya suerte en tengo esto. una Bienvenido a este programa, bienvenido al país también. Que todo sea éxito. Y esta es su casa, maestro. Siempre. Gracias por la presencia. Muchas gracias. No me digan eso porque al rato voy a reclamar las llaves, ¿eh? Buen Voy a problema. llegar aquí a Con la hora confianza, que... con confianza. Acá los jueves se cocina, Muy pasamos bien. chévere, los viernes jugamos un poco, terminamos en unos motes al frente, comemos sabroso. Bienvenidos Yo siempre. les pongo la música y los podcasts. Está bueno, muy bien, nos gusta. Gracias, de por verdad. haber estado junto Gracias a nosotros a el día de hoy. No pierda esta oportunidad, de verdad. Aproveche porque le va a ir muy, pero muy bien. Y ya quedan súper poquitos cupos, así que ya sabe, tiene que ponerse pilas. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y nosotros ya regresamos con más. Ustedes no se muevan porque recién es las 10:16. Hay programa de largo. Ya venimos. Me durmió la pierna.